amadas hermanas, bienvenidas un viernes más a este videocast de Arraigadas, donde siempre les recordamos que buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Y es un privilegio poder estar aquí nuevamente con ustedes y acompañada de Debbie, mi querida Debbie, que ya tenía ratito que no estábamos por aquí juntas en Arraigadas, pero es un gusto saludarte, Debbie, a la distancia y poder platicar el día de hoy. Sí, estoy en tu tierra, Moni. Es como sentirse un poquito más cerca de ti. Eso es verdad, sí. Sí, mucho gusto de estar aquí contigo y con las hermanas que nos acompañan. Así es. Gracias a Dios por esta oportunidad y porque podemos continuar platicando de este tema tan importante y que yo estoy segura y por ahí he visto también algunos comentarios de las hermanas que están siendo confrontadas al igual que nosotras con este tema de la comparación. Y para las que no habían escuchado de este tema, les recomendamos muchísimo que puedan regresarse 2 videos atrás, 2 grabaciones o episodios de Arraigadas para que puedan estar desde el principio y la introducción lo que hemos platicado acerca de el libro de No te compares de Shannon Popkin. Al final se los vamos a dejar por ahí en el video, pero para que ustedes sepan que este tema pues lo estamos basando de lo que hemos leído de este libro y vaya que ha sido una bendición. Yo creo que para ti también, Debbie, poder estar caminando con este libro y siendo confrontadas con la palabra de Dios acerca de este tema de la comparación. Que de hecho Yamel nos decía en un episodio anterior, hace 2 de hecho, que igual que con el libro de No seas una mujer controladora o no seas controladora, sabíamos que éramos controladoras, pero pudimos ahí, como luego decimos, desmenuzar y expulgar un poquito más, hacer una cirugía de corazón y nos dimos cuenta que éramos bastante controladoras y nos está pasando lo mismo en el tema de la comparación. Pero bueno, de eso es lo que estamos hablando últimamente y pues el día de hoy vamos a continuar sobre eso. Así que, Debbie, hablemos de las selfies. Yo creo que este concepto que antes no se conocía como tal, hoy es muy común, ¿no? Y yo creo que tanto tú como yo nos hemos tomado selfies. Estamos en algún lugar con alguna amiga, en alguna reunión y todos, antes de que se vayan, vamos a tomarnos una selfie, ¿no? Entonces es bastante común hoy en día. Inclusive en algunos puntos y tristemente las selfies han ocasionado accidentes bastante trágicos en algunas personas. Hemos visto en las noticias o así, personas que han caído o que se tomaron una selfie cerquita de las vías de un tren y casi los lastiman o sí los han llegado a lastimar. Entonces es algo que conocemos bastante bien. Así que, Debbie, yo quisiera preguntarte, ¿qué crees tú que revela de nuestro corazón la obsesión por salir bien en todo? Típico, nos tomamos una foto, una selfie. A ver, déjame verla. No, mejor otra vez. Tómala otra vez, ¿no? Ahora déjame pongo así. Déjame pongo así. Entonces, hay algo tómala de más arriba. Exactamente, sí, de más arriba. Y estiramos un poquito el cuello, ¿no? Sí. Pero ¿será algo trivial o habrá algo en el fondo que está revelando de nuestro corazón esta obsesión por siempre observar y querer salir bien en todo? Sí, es increíble esta pregunta, Moni. Y solo como referencia para las hermanas que nos siguen con el libro, este tema viene en la lección 1, el día 4 y 5. Por si quieren más o menos seguir junto ahí con nosotras con el libro. Este tema de las selfies viene en el día 4 de la lección 1. Y justo quiero contestar pensando primero en algo justo como mencionabas, cuando tomamos una foto en grupo con alguien de la iglesia, con la familia, con unos amigos en una reunión que tuvimos, y después de que la toman la foto o tomas la foto, quieres ver la foto, ¿no? A ver cómo queda la foto. Y no es como que quieras ver el grupo, como que salió el grupo, sino quieres ver cómo saliste tú. Y de hecho, si llegamos a decir, ay, salí con los ojos cerrados, toma otra. Y de hecho, también en el libro
para abrir la lección 4, Shannon mencionaba un ejemplo de una foto con su tío Carl, que estaba ella como maestra con un grupo de personas y había una foto de ella con su tío Carl y la foto, a ella le gustó cómo ella salía en la foto. Entonces enseña esta foto a un grupo y dicen, ay, ¿no les parece que está muy linda esta foto que tengo con mi tío Carl? Y la gente la ve y le dice, bueno, tú saliste muy bien en esa foto, pero tu tío Carl no salió muy bien. Y entonces ella vuelve a ver la foto fijándose en su tío Carl específicamente y se da cuenta de que ciertamente su tío no había salido muy bien. La que había salido bien era ella. Y entonces a ella le gustaba la foto porque ella salía bien en esa foto. Y de hecho pienso también en las personas que ponen en sus perfiles en redes sociales 5 fotos tomadas en el mismo momento, tal vez desde un par de ángulos diferentes, pero de ellos mismos. Y les gustan todas las fotos, les gustó cómo salió en todas las fotos. Entonces suben a internet, a su Facebook, a su Instagram, estas fotos de ellos mismos. Iguales, ¿no? Entonces, ¿qué revela esto de nuestros corazones? Yo creo que ya con esta introducción mucho podemos darnos cuenta, ¿no? Que nos amamos demasiado. Sí. Nos preocupamos mucho por nuestra apariencia, nos preocupamos mucho por lo que otros piensan acerca de nosotros en esas fotos. Queremos tener los reflectores en nosotras. Que seamos el centro de atención. De hecho, también como en los perfiles, ¿no? ¿En cuál perfil te pones en la foto? En este sí, en este no, porque en este salgo bien y de este lado no, tú ponte de este lado y yo me pongo del otro. Sí. Y creo que no, que de alguna manera pues podemos hacernos la luchita, como dicen luego, ¿no? Pero es diferente cuando todo se centra en eso, cuando toda tu vida se centra en eso y es egocentrismo al final. Y de hecho, algo más que compartía Shannon en el libro, y textualmente dice, nos enfocamos tanto en nosotras mismas que olvidamos tener en cuenta a Jesús. Estamos hablando entre creyentes, hermanas, como tal vez alguna de ustedes no ha entregado su vida a Cristo, pero la mayoría de nosotras sí, y hablando entre mujeres cristianas, es cierto de nosotras. Es real de nosotras mismas que nos enfocamos tanto en nosotras mismas cuando hablamos de selfies que perdemos de vista a Jesús. Así es, totalmente. Y me daba risa ahorita, Debbie, lo que decías de que cuál es tu lado, cuál es tu perfil, porque ya hasta mi esposo se lo sabe. A ver, no, déjame pongo yo de este lado porque ese es el tuyo, ¿verdad? Ya sabe. Qué risa. Y bueno, realmente tenemos este ejemplo de las fotos, literalmente, las fotografías, las selfies. Pero ¿qué tal si hablamos un poquito de ejemplos, ¿no? De fotos mentales con las que medimos nuestro valor? Esas fotos en las que no necesariamente es si un cabellito está desacomodado o no, sino esas cosas que vemos y que pensamos y que se arraigan tanto ahí que empiezan a definir nuestro valor. Entonces, empezamos a medir esto intentando siempre vernos mejor que otras personas. O por lo menos no vernos menos, sino como que, bueno, ahí voy al mismo ritmo que las demás o que esta persona con la que me estoy comparando, ¿no? ¿Cómo funciona esto, Debbie? Sí, es muy feo. Es triste en la carne, en el pecado. De hecho, yo empecé a leer el libro y como tú decías, me di cuenta tanto, me comparo. Y gracias a Dios por el libro, porque pude ser consciente de esto, porque muchas veces vivimos comparándonos y no somos conscientes de esto. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas de esas fotos mentales que yo tengo y que probablemente ustedes se sientan identificadas. Y uno de esos es la crianza de mis hijos. Yo tengo 2 hijos menores de 3 años y es una edad bastante de crecimiento, de formación. Pero dentro de esa formación hay mucha rebeldía en el corazón del niño. Entonces, constantemente me encuentro comparando el comportamiento de mis hijos. ¿Se portan muy bien? ¿Se portan muy mal cuando estamos en público? ¿Qué tan obediente es mi hija de 3 años a comparación de la hija de la vecina, no?
O cuántas veces tengo que pedirle las cosas a comparación de mi amiga en la iglesia cuando les pide a sus hijos pequeños. Creo que idealizamos el comportamiento de nuestros hijos en público. Y muchas veces estas fotos mentales, estas ideas mentales que tenemos nosotras son tomadas de hecho de lapsos cortos que vemos, por ejemplo, en las redes sociales de otras mamás, ¿no? Como las mamás encuentran a sus hijos en el mejor momento y entonces graban algo. No digo que malintencionadas, pero entonces nosotros nos quedamos con eso, ¿no? Como que lo vemos y lo idealizamos, tenemos esa foto mental y decimos, yo quiero eso con mis hijos, en mi maternidad, en mi casa. Y nos quedamos con esos lapsos cortos de tiempo que vimos en internet y queremos que así sea toda nuestra vida, todo nuestro día. Y queremos que nuestros hijos sean así todo el tiempo. Idealizamos. Otra cosa que de hecho también se encuentra, que podemos ver mucho la comparación en las redes sociales, es en el estilo de vida que tenemos. Shannon, de hecho, en una porción de su libro, hablaba acerca de la diversidad que hay dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una iglesia local. Y ella decía, encuentras desde ricos hasta pobres, hasta altos, hasta chaparros, hasta gordos, hasta flacos, blancos, morenos. Encuentras de polo a polo, o sea, es muy variado. Encuentras mucho, hay mucho en la vida del Señor, ¿no? Y un ejemplo de estas fotos mentales con las que medimos nuestro valor es nuestro estilo de vida. Y esto te comparas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en tu familia incluso. Tal vez tu hermana tiene más o menos y entonces lo tomas como estándar para compararte. Es mejor mi estilo de vida que el de mi hermano de al lado, o al menos no es peor, como decías tú. ¿Quién está más mal? Entonces comparas los estilos de vida y ves esos estilos de vida y entonces caes, ¿no? En esto mismo, en estas fotos mentales que tú tienes. Y otra más que pensaba, Moni, también es la relación matrimonial. Yo tengo 5 años de casada. Más bien en agosto cumplo 5 años de casada. Y tiendo mucho, aquí confesando viernes de confesiones, dice mi esposo, tiendo mucho luego a ver y decir, ay, mira cómo la trata, mira cómo trata a Sutanito a su esposa Merenganita. Wow, ese tipo de atenciones mi esposo no las tiene conmigo y me gustaría que las tuviera. Se ve tan atento y mi esposo es tan distraído. ¿Cómo me gustaría que mi esposo cambiara en ese aspecto? Y creo que si hiciera tal vez un par de ajustes, nuestra relación se vería como la de ellos. ¿Qué están haciendo ellos que nosotros no? Porque entonces lo podemos poner en práctica y la relación sería mejor. Nuevamente, esas fotos mentales de idealizar y ver a otras personas y decir, yo quiero eso, ¿no? Yo no puedo tener eso. Entonces, pensando también en las jóvenes solteras, muchas veces se pueden comparar, por ejemplo, en la escuela en la que están, en la ropa que usan, está más a la moda que la de esta chica que sigo en Instagram o estoy quedándome atrás, o incluso los aparatos electrónicos, ¿no? Ay, es que a ella sí le compran y a mí no me compran y ella tiene y yo no tengo. Y si te fijas en estos ejemplos, Moni, que te comparto, todos estos están tan centrados en uno mismo, son egocéntricos. Uno no piensa en la gloria de Dios cuando estás meditando en estas cosas, formando estas fotos mentales en tu mente. No piensas en cómo Cristo es más glorificado a través de las circunstancias en las que el Señor mismo nos permite estar. Nos enfocamos mucho en nosotras mismas, es egocéntrico. Sí, totalmente, Debbie. Y estaba pensando ahorita cuando dabas los ejemplos de las chicas que no están casadas y bueno, tú sabes y lo ha compartido con algunas hermanas que el Señor me dio el regalo de la soltería por bastantes años y me casé hasta los 33 y a medida que he estado reflexionando en esto también en mi vida de soltería, puedo encontrar que hubo mucha comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque el deseo era bastante genuino y grande de poder tener una relación y poder casarme, que cuando esto no sucedía, entonces como que mis justificaciones o argumentos para no sentirme tan mal es que, bueno, estas chicas ya se están casando, pero mira, su matrimonio no es tan bueno. Yo por lo menos estoy sirviendo mucho al Señor y estoy involucrada en la iglesia y cosas así. Y entonces
esto no es glorificar a Cristo a través de nuestras circunstancias que Él ha orquestado y que Él considera que son una bendición para nuestras vidas. Así que a ti te tocó casarte un poquito más joven, o un muchito más joven. Dios te dio el regalo del matrimonio a esa edad, muy chiquita. Pero de verdad, para todas las hermanas solteras que nos están escuchando, también les animamos a que tengan cuidado con ese tema de la comparación en este caminar de soltería que Dios les ha dado, que no caigan en la comparación, sino que más bien su vida la dediquen a glorificar a Cristo ahí donde están. Amén. Y con los regalos que tienen de poder ser de bendición de muchas maneras a la iglesia, a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier etapa podemos caer en esto. Así que el Señor nos anima a poder ver a Cristo y buscar su gloria todo el tiempo en todo lo que hacemos, ¿no? Y dejar de centrarnos en nosotros mismos, como tú decías, Debbie. Y bueno, tenemos en la palabra del Señor ejemplos, ¿no? Y queremos hablar de uno en particular. Debbie, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Juan el Bautista frente a este tema de la comparación? ¿Realmente habrá algo que podemos aprender en su ministerio, en su vida sobre esto? Sí, tenemos a Juan el Bautista y de hecho Shannon usa el ejemplo de Juan y menciona un pasaje en particular acerca de la vida de Juan. Y de hecho se los quiero leer. Se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 28. Dice la palabra del Señor: les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Y esta comparación, Moni, es única cuando notamos que es Jesús quien está diciendo esto, ¿no? El Hijo de Dios nacido de mujer, y dice él, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Y Shannon hace el comentario diciendo que su hermosa humildad y reverencia de Juan hacia Jesús fueron la vacuna que lo protegió contra cualquier comparación y ánimo de competencia. Amaba a Jesús, reverenciaba a Jesús, reconocía a Juan a Jesús, y esto fue lo que lo vacunó contra cualquier comparación o ánimo de desear competir. ¿Y en qué sentido pudiéramos decir que fue Juan humilde o reverente? Bueno, no podemos nosotras tomar ahorita aquí todo el tiempo para leer los evangelios que nos hablan de Juan, pero sin duda hay algunas cosas que podemos destacar, y una de ellas es, por ejemplo, su apariencia, ¿no? Se dice que Juan vestía piel de camello, comía langostas y miel silvestre, vivía en el desierto, nada de lujos en su vivienda o en su alimentación. Él no buscaba de qué jactarse, sencillo, humilde, sin el afán de llamar la atención a su apariencia. Y después también en Lucas capítulo 3, se nos relata que vino palabra de Dios a Juan. El Espíritu de Dios habló a Juan, y entonces él comienza a predicar el bautismo para arrepentimiento y para perdón de pecados. Y este mensaje de Juan comenzó a difundirse y mucha gente venía a él para ser bautizados, y era tanta su popularidad que incluso sugerían que él podía ser el Cristo. Veían resultados en su predicación y decían, a lo mejor él es el Cristo. Y en términos del mundo pudiéramos decir que Juan estaba en su mejor momento, ¿no? Popularidad, la gente lo seguía, venían a él. Entonces, en su carne, tal vez él pudo haberse aprovechado de esto y seguir expandiendo su ministerio, ¿no? Que es lo que luego muchos buscan en la actualidad. Sin embargo, Juan no lo hizo. Y no se tardó en aclararle a las personas que lo seguían que él solo estaba preparando el camino para el Cristo. Y Shannon dice que, en el libro, dice que Juan era consciente de la enorme distancia que existía entre su propio estatus y el estatus de Jesús. Y su objetivo no era guiar a las personas hacia él mismo, sino hacia Cristo. Y de hecho hay un pasaje también que ella menciona que me llamó un montón la atención, de esas veces que uno ha leído tanto un pasaje y luego se salta estas cositas, ¿no? Sí. Y está en Juan, capítulo 1,
versículos 35 al 37. Se los voy a leer rapidito. Juan capítulo 1, 35 al 37. Dice aquí: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y continúa la historia, ¿no? Pero entonces es súper interesante notar lo que dice el versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos a Juan acerca de Jesús y dejaron a Juan para comenzar a seguir a Jesús. Entonces, Juan cumple su misión y es humilde y no se jacta de su ministerio ni de su fama, antes bien presenta a Cristo. Y si hay unos que dejan a Cristo, que dejan a Juan para seguir a Cristo, él dice: sí, amén, es eso a lo que te estoy apuntando, ¿no? Déjame a mí para que veas a Cristo. Y esto es un testimonio tremendo, ¿no? Para nosotros. Sí, así es, Debbie. Estoy tratando de recordar un pasaje que habla precisamente sobre eso, que el mundo, cuando ve nuestro testimonio, el propósito es que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Y esa es la misma mentalidad. No soy yo, no es egocentrismo, sino apuntar a Cristo, apuntar a nuestro Salvador, tal cual lo hizo Juan. Y pensando en este ejemplo de Juan, recordaba que en el arraigadas de la introducción de este tema, Yamel nos explicaba cómo la comparación puede venir desde una actitud de orgullo o una actitud como de falsa humildad, ¿no? Y creo que Juan, y que normalmente podemos oscilar entre esas dos dependiendo de nuestras circunstancias. Y yo creo que Juan tuvo la oportunidad o la circunstancia de poder estar en cualquiera de los 2 lugares. ¿Por qué? Porque tú decías, era una persona bastante simple en su manera de vestir y de lo que comía, etc. Entonces podía tener esa falsa humildad de pobrecito de mí, o de miren cómo soy tan humilde, no busco el buen vestir, el buen ver, sino solamente estar aquí predicando el mensaje de arrepentimiento, ¿no? Podía haber estado ahí o podía haber estado del otro lado, ver que el ministerio estaba creciendo y que había mucha gente y no apuntar a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero gloria a Dios por la obra que hizo en Juan, para que él pudiera entender cuál era su propósito y que su meta fue apuntar a ese Cordero que venía. Así que es maravilloso y el Señor nos ayude a tener esta misma actitud, porque hay algo que también revela en nuestro corazón el rechazo a disminuir cuando otro crece. Así que hablemos un poquito de eso, Debbie, esa lucha, ¿no? De otro puede crecer y a mí me toca disminuir. ¿Realmente estoy dispuesta a eso? A que Cristo se vea como Juan lo hizo, ¿no? ¿Cuál es nuestra lucha respecto a este tema? Sí, hay otro pasaje también en Juan 3:30 que tiene registrada la respuesta de Juan ante los desafíos de unos opositores religiosos que venían a él. Cuando ellos comparaban el ministerio de Juan con el ministerio de Jesús y notaban que de un día para otro Jesús comenzaba a tener más discípulos que de Juan, se lo dejaron saber a Juan, ¿no? Y incluso pues veíamos el ejemplo ahorita de cuando los mismos discípulos de Juan, no solo seguidores que venían a él, sino sus mismos discípulos, los cercanos, lo dejaban a él para empezar a seguir a Jesús. Y estos opositores, que de hecho eran fariseos, eran religiosos, le empiezan a decir: oye, mira, te están dejando, como, ¿qué pasa con esto? Y entonces la respuesta de Juan que tenemos registrada es muy importante para nosotras como creyentes tomarla en cuenta. Él responde: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y nosotras no somos Juan el Bautista, pero como creyentes entendemos la importancia de que la vida de Cristo crezca en nosotras, y que crezca en cada una de nosotras, y que nosotras, nuestra carne, nuestro yo, disminuya. Sin embargo, hay un contraste evidente en nosotras, y es que nos cuesta
disminuir. Muchas veces damos tanta cabida al egocentrismo que sutilmente comenzamos a rechazar esta parte de yo disminuir que Juan nos dejó como ejemplo. Uh-huh. Y algo súper interesante, Moni, que también menciona Sharon en el libro, es que cada vez que nosotros deseamos ser el centro de atención y ese deseo es más fuerte en nosotras que dar el protagonismo a Jesús, que poner los reflectores hacia Jesús, cuando queremos ser nosotras más admiradas de lo que queremos que admiren a Cristo en nosotras, hemos convertido a Jesús en nuestro rival. Wow. Y ahora ya no competimos contra otras mujeres, contra quienes nos estamos comparando, sino que estamos compitiendo contra Jesús mismo. Uh-huh. Yo no lo había visto de esta manera, ¿no? Como que no lo piensas así. Pero es así, ¿no? Pensaba ahorita en el ejemplo que tú decías del testimonio. Y muchas veces decimos, ay, no, mi testimonio no es tan impactante como el tuyo, ¿no? Como comparando una persona, por ejemplo, que estuvo en la cárcel o que fue, no sé, una vida de drogadicción. Y tú, no, yo crecí en cuna cristiana, entregué mi vida a Cristo en un campamento de jóvenes. Mi testimonio no es tan impactante como el tuyo. Oye, la situación aquí es que has pasado de muerte a vida y esa persona que estuvo en la cárcel ha pasado de muerte a vida. Y ponerte a comparar este tipo de cosas, y ahí puedes usar cualquier otro ejemplo, y entonces quieres poner el reflector sobre ti y ya no estás luchando contra la persona con la que te estás comparando, sino contra Cristo mismo. Y pensaba en esto y creo que sin duda todas podemos llegar a este punto muy sutilmente. Claro. Y por lo tanto debemos ser muy cuidadosas con esto. Uh-huh. Qué increíble, Debbie, porque realmente muchas veces, la mayoría de las veces no lo vemos así. Y no somos conscientes del impacto que tiene nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, estas fotos mentales que nos llevan a la comparación. Y realmente esto es muy profundo, que nos debe de llevar a meditar y a pensar, wow, en tantas cosas puede haber una rivalidad en nuestro corazón y no cederle el lugar a nuestro Señor. Uh-huh. Y también esto no nada más ocurre en un plano, digamos, general, con lo que vemos en redes sociales, con la gente que está, no sé, nuestros vecinos. También ocurre en la iglesia. Y esto es triste porque es el cuerpo de Cristo, es nuestra familia en la fe, son nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo. Uh-huh. Y ahí también hemos caído en la comparación. Y quisiera, Debbie, si nos puedes ayudar a abrir un poquito los ojos y darnos algunos ejemplos de algunas señales que pudiéramos nosotros empezar a notar que nos muestren que estamos cayendo en la comparación dentro de la iglesia. Sí, creo que fue la semana pasada mientras compartía Valeria con Sara. Uh-huh. Y ellas compartían una lista, ¿no?, de cosas que uno puede tomar en cuenta. Pero pensando ahora, como tú decías, como en un ámbito dentro de nuestra iglesia local, con nuestras hermanas en Cristo, algunas señales negativas pudieran ser, empezando por lo básico, constantemente compararnos con la hermana de al lado. Puede ser con sus dones, puede ser con cómo se vistió ella y cómo me vestí yo ese domingo, por su crianza con los hijos, su relación con su esposa. Constantemente compararnos con la hermana. Si es que ella se maquilló y no alcancé a maquillarme, si es que ella llegó con el cabello chino y yo no alcancé ni a secarme el cabello y vengo toda remojada, y mira, me siento menos por eso o me siento más porque yo estoy en el lado opuesto. Constantemente compararnos con las hermanas dentro de la iglesia, ¿no? Uh-huh. O sentirnos menos por no estar haciendo lo que ella hace, por no tener los dones que ella tiene, por no ser tan elocuente como ella lo es. O porque no se me dan las amistades o las relaciones con otras hermanas tan fácil como a ellas se le dan. O también puede ser ofendernos fácilmente cuando no se nos toma en cuenta. He sabido de personas que se van de la iglesia porque tal o cual persona no la saludó, o porque el pastor pasó al lado de ella y no le saludó, ¿no? Y a la otra hermana sí le saludó y yo estaba al lado, ¿no? Y ofenderse fácilmente. Rivalidades en los ministerios también, Debbie. Sí. Uh-huh.
Sí, porque tú tienes y yo no tengo, ¿no? Somos prontas para hablar también y no para oír el consejo o la reprensión. Esa puede ser otra bandera roja, ¿no? Soy pronta para decir muchas cosas, pero no quiero escuchar cuando el pastor tiene palabra de exhortación o alguien más en mi grupo de comunidad, ¿no? Y otra cosa también que podemos tener en cuenta como una señal negativa es creernos mejor que otros o al menos considerarnos no tan mal como este otro hermano, ¿no? Ver las vidas de otras personas y decir, yo no estoy tan mal, o mi vida es mejor que la de ellos. Es bien sutil. Yo les animo a que este domingo en la iglesia ustedes sean conscientes de estas cosas y pensar, y realmente sí las hacemos todas en un domingo. Todas las señales negativas las podemos llegar a hacer en un solo domingo. Sí. Y esto es motivo de humillación de nuestros corazones delante del Señor, ¿no? Por otro lado, pensando en señales positivas en cuanto a la comparación dentro del cuerpo de Cristo, es pues básicamente lo opuesto, ¿no? No buscar ser el centro de atención, no buscar tener el reflector, no buscar que te vean a ti, por ejemplo, si estás en el grupo de alabanza o si estás en el ministerio de niños, no desear esos elogios, sino desear glorificar a Cristo, que vean a Cristo. O otra señal pudiera ser intencional en ver a aquellos que otros no ven. Y Shannon hacía mucho énfasis en este punto en su libro, destacar los dones de otras personas, elogiar los talentos que Dios ha puesto. No quedarte con, yo no lo tengo, sino decir, oye, gracias a Dios porque el Señor te lo dio a ti y me hubiera gustado a mí. Hay muchas personas que luego dicen, me llegan a decir, cantas muy bonito, me gustaría cantar como tú, y no llegar como a compararse en el sentido negativo, sino elogiar a otras personas y glorificar al Señor por los talentos que ha dado a otras hermanas dentro de la iglesia, ¿no? O también otra cosa pudiera ser estar dispuestas a ceder la oportunidad de que otros sirvan en cosas en las que de hecho tú eres buena haciendo. Tal vez eres muy buena cocinando, pero hay otras hermanas dentro de la iglesia que también lo son, y hay un evento de mujeres, bueno, da la oportunidad a que otras hermanas lo hagan, o dar la bienvenida dentro de la iglesia. A ti te encanta saludar a los hermanos, pero hay otras hermanas que quieren hacerlo, da la oportunidad de que otras hermanas lo hagan. Y halaga a esas personas por las cosas buenas que saben hacer, que el Señor les ha dado. Y otra cosa también es pensar en formas en las cuales puedes animar a tu hermano dentro de la iglesia local. En lugar de tú sentarte en tu banca y compararte y sentirte mal porque no tienes, oye, anima al que está al lado de ti, anima a tu prójimo con el que el Señor te ha puesto. Así es, totalmente. Y lo que tú dices, David, de halagar a la otra persona es simplemente para practicar la humildad, porque sabemos que la gloria se la debe de llevar el Señor, y podemos animar a los hermanos de esa manera. Oye, lo estás haciendo muy bien, sigue adelante. Gracias a Dios por este don que te ha dado, y animarlos a seguir adelante, ¿no? Pero lamentablemente nos cuesta, y realmente usamos nuestra tasa medidora para evaluar el servicio de otros en la iglesia. Entonces tú dices, bueno, le voy a dar chance a que lo haga, pero estás con la lupa o con el telescopio, ¿no? Y como desde allá lo estoy viendo para ver si está haciendo bien las cosas. Sí. Y a lo mejor te atreves al final a acercarte y decirte, mira, hermana, hiciste esto mal, esto y esto y esto y esto, hay que hacerlo mejor la próxima vez, en lugar de hacerlo con gracia y amor y misericordia y animar a los hermanos. Así que creo que somos culpables de esto también, Debbie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usamos esa tasa medidora y estamos viendo a las hermanas y comparando lo que hacen, cómo lo hacen, a como nosotros lo haríamos, o tal vez nuestra iglesia con otra iglesia? Eso es muy común también, escuchar. Es que en aquella iglesia hacen esto y nosotros no lo hacemos. Es que podríamos hacerlo como tal o cual iglesia. ¿Por qué nosotros no practicamos esto? Y realmente surge mucho ahí la comparación y la queja, porque al final de cuentas termina siendo una queja, porque no estás conforme
con lo que el Señor está haciendo en tu iglesia local a través de la dirección de los pastores que Él ha puesto ahí, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de esto, Debbie. Sí, pienso en esta pregunta y digo, es triste tener que hacernos esta pregunta, ¿no? En el sentido de por qué nos comparamos o por qué evaluamos nuestro servicio con el de otras hermanas o con el de otras iglesias o viceversa, ¿no? Y es triste, pero es necesario hablarlo porque es una realidad de nuestra naturaleza caída y luchamos con estas cosas y lo hacemos muy seguido. Y te decía, cuando comencé a leer este libro de Shannon, No te compares, comencé a ser mucho más consciente de cuánto me comparo y lo hago todo el tiempo y lo hacemos también con hermanas dentro de la iglesia o como tú decías, de otras iglesias. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usamos nuestra tasa medidora para evaluar el servicio de otras? Pues comenzamos a sentirnos ya sea orgullosas porque tenemos más o porque el Señor nos ha dado más, o comenzamos a amargarnos porque no tenemos tanto como la otra hermana tiene. Y pienso, Moni, en el pasaje que venía en el libro, en el pasaje primero a los Corintios, en donde Pablo compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Y, Moni, cuando nosotras usamos nuestro cuerpo de referencia, podemos ciertamente saber que ni los ojos son más que el dedo meñique de nuestro pie, el famoso dedo meñique del pie, ni las manos son menos que nuestro cerebro, sino todo lo contrario. Nuestro cuerpo en conjunto cumple una función. Y en 1 Corintios 12, este es un gran recordatorio que Pablo nos deja usándolo como referencia para nuestra iglesia local. Y es igual en nuestra iglesia. Unos son mano, otros son el dedo meñique del pie. Y no por ser uno u otro somos más o menos que nuestro hermano dentro de la iglesia. Todos cumplimos con una función específica que nos fue dada por el Señor y es importante y es valioso y se espera de ti que cumplas con esa función. Imagínate, ha pasado, ¿no? Que luego te cortas el dedo meñique de la mano, ¿no? Con un cuchillo mientras estabas picando. Y uno dice, ay, no es importante, pero cuando te estás bañando y te estás tallando la cabeza y estás con el dedo cortado de la mano, te das cuenta cuán necesario e importante es. Y es igual dentro del cuerpo de Cristo y debemos ciertamente tomar esto en cuenta nosotras. Así es, Debbie. Recientemente estábamos grabando un episodio para el podcast de Joven Verdadera, hablando precisamente de eso, cómo las jóvenes tienen un lugar dentro del servicio de la iglesia y cómo las animamos en este episodio a que piensen precisamente con el pasaje que tú acabas de mencionar, que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y yo les decía este ejemplo con el dedo chiquito del pie. Creo que, bueno, a mí no me ha pasado, pero hay gente que se ha fracturado el dedo más pequeño, así que te pegas en la esquinita de un mueble y creo que sí, vuelves a sentir el dolor cuando lo mencionas. Sí. Y hay gente que ha tenido que tener reposo literal porque se lastimó el dedo chiquito del pie. Eso no sabía. Y tú dices, eso es necesario. Cada persona, por más chiquita que parezca, por más que tú pienses que no hace bien el servicio al Señor o que pudiera hacerlo mejor yo o alguien más, todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo porque somos parte, somos miembros ahí. Amén. Entonces, qué importante es, y ahorita que venía a la mente este episodio de Joven Verdadera, que nosotras como las mujeres más grandes o mayores podamos incluir a las jóvenes en el servicio al Señor y no hacerlas a un lado, no comparar y decir, no, es que mira cómo hace las cosas, no, es que están en su adolescencia o son jóvenes y no ven las cosas con madurez y empezamos a comparar lo que ellos hacen inclusive. Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva, ¿no? Y animar a los hermanos, animar a las jóvenes, a la generación que viene detrás, como lo hemos enseñado y lo hemos aprendido aquí en Tito 2. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Más allá de comparar, es animarnos unas a otras en el servicio al Señor. Muy importante. Y al principio empezamos hablando sobre la selfie, ¿verdad? ¿Crees tú, Debbie, que hablando, digamos, a nivel iglesia, podemos ver
modelos de iglesia que están enfocadas en la selfie o en el selfie. Y yendo un poquito más allá, ¿seremos, hermanas, nosotras parte de esto? ¿Estaremos provocando que nuestra iglesia se esté volviendo una iglesia de este tipo de modelo? Pero bueno, voy a dejar que tú contestes, Debbie, esta pregunta. Sí. ¿Qué modelos vemos hoy en una iglesia así? No. Sí, creo que lo más que pudiéramos destacar sobre esto es que son iglesias que no predican a Cristo. Y lo decíamos en la respuesta inicial, ¿no? Como cuando te tomas la foto, te quieres ver a ti y entonces es egocéntrico porque estás centrado en ti, en que tú salgas bien, en que tú te veas bien, en que otros vean una buena imagen de ti, porque al final lo subes a tus redes sociales, ¿no? Y cuando pienso en una iglesia enfocada en el selfie, enfocada en sí misma, pienso en una iglesia que no predica a Cristo porque lo que quieren es que los vean a ellos. Entonces hay mucho mensaje motivacional, mucho mensaje de superación personal, mensajes a los que luego les llaman aspirina, ¿no? Porque calman un dolor de cabeza que en realidad es una enfermedad más grave, un cáncer, por ejemplo, un dolor de cabeza causado por un cáncer. Entonces se escuchan mensajes que son más como aspirina porque calman el dolor de ese momento, pero la necesidad es mucho más profunda. Entonces no es predicado Cristo, es un mensaje de amor propio, un mensaje de cómo tú puedes ser mejor persona. Y también estas iglesias luego tienden mucho a perder el enfoque en cuanto a ser una iglesia saludable y se enfocan más en ser una iglesia exitosa, una iglesia que quiere tener seguidores en las redes sociales, que quiere tener un buen número de seguidores en sus canales de YouTube, se enfocan en este crecimiento, crecer, en lugar de multiplicarse, ¿no? Oye, ya no cabemos aquí, vamos a un local más grande en lugar de, oye, ya no cabemos aquí, plantemos otra iglesia en este lugar en donde no se conoce el evangelio. No tienen este deseo de multiplicar y que Cristo sea conocido, sino ser más grandes. ¿Y quién tiene el edificio más grande? ¿Y cómo podemos y luego es delicado, ¿no? Porque luego, bueno, pero estamos creciendo, ¿no? ¿Para qué plantas iglesias si aquí mismo estás creciendo? Bueno, pero ¿por qué estás creciendo? Y volvemos nuevamente como a lo que se está predicando. ¿Cuál es el mensaje, no? Y luego se centran mucho en el número, en el número de personas que hay dentro. Y mira qué bien hacemos las cosas para lograr eso, y los eventos, y las fiestas para los niños y cosas que llaman la atención por las prácticas no bíblicas, más como no centradas en la Biblia, sino en cómo atraer a las multitudes, ¿no? Exacto. Entonces, en estas iglesias muchas veces no se valora luego los dones pequeños dentro, sino se busca lo grande, no a Cristo específicamente. Entonces es delicado y debemos tener cuidado con esto y pedir al Señor discernimiento y buscarlo en la palabra de Dios, porque no es discernimiento del mundo, de lo que encuentras en la iglesia. Me acuerdo mucho de estos hermanos en Berea, venía Pablo a predicarles y ellos escuchaban y veían a ver qué dice la Biblia. ¿Es cierto que lo que tú dices está en la Biblia? Necesitamos hacer lo mismo, pedir al Señor discernimiento y ver lo que encontramos en la palabra de Dios. Totalmente. Y creo que la clave está ahí, Debbie, en preguntarnos hacia dónde están los reflectores. ¿Están hacia Cristo o están hacia la iglesia? Y por eso te decía ahorita que muchas veces este modelo de iglesia puede empezar con nuestras propias actitudes, ¿no? Porque en lugar de buscar estos ministerios que no son como muy vistos, ¿no? Como tú decías ahorita, bueno, está el ministerio de la alabanza, el de la predicación, el de la enseñanza. Pero ¿qué tal el ministerio de estas hermanitas que oran y oran todo el tiempo? ¿Quién busca ese ministerio? Pues no hay reflectores ahí. ¿Qué preferimos hacer? Nadie se da cuenta que lo hacen. Exactamente. Entonces, probablemente, o muy seguramente, nosotros podemos poner ahí nuestros granitos de arena
provocando que la iglesia se vuelva una iglesia en la que los reflectores estén en las personas y no en Cristo. ¿Por qué no buscar los ministerios que son tras bambalinas, que nadie los ve? Pensé en el de limpieza, Moni, también. Ajá. ¿Quién quiere hacer eso? Debe visitar a los enfermos de la iglesia. Si sabemos que hay alguna hermana que está luchando con algo, simplemente visitarla, animarla, enviarle un mensaje de texto, una llamada. Son esas cosas que no necesitan un título, pero que son cosas a las que el Señor nos ha llamado a hacer en medio de nuestras iglesias locales, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, nos vamos a apurar un poquito más, pero ¿qué prácticas, Debbie, nos ayudan a mantenernos conscientes de que nuestras vidas no se traten de nosotras, que los reflectores no estén hacia acá? ¿Qué podemos hacer? Sí, yo les quiero compartir que cuando estaba pensando en esta pregunta ayer, le preguntaba a mi esposo, ¿no? ¿Qué prácticas te ayudan a ti a mantenerte consciente de que tu vida no se trata de mí? Y justo en ese momento él estaba cuidando a los niños y me dijo, cuidar a mis hijos. Les digo que los dos son menores de 3 años y tienen toda la pila del mundo y justo los estaba cuidando después de la siesta. Ya se imaginarán toda la energía que tenían. Entonces, servir a otros, Moni. Servir a los demás, como tú decías, visitar a los enfermos, enviar un mensaje de texto, estar pendiente de la necesidad del prójimo, es una muy buena práctica que te ayuda a ser consciente de que tu vida no se trata de ti. Así es. No te enfoques en ti todo el tiempo, servir a otras personas. Hay un hermano, bueno, la verdad es que no sé si es hermano, hay una persona que visita la iglesia y esa persona vive como a 2 cuadras de la iglesia. Y él necesita que alguien vaya por él todos los domingos para venir a la iglesia porque él no puede venir solo y creo que no tiene a alguien dentro de su casa el domingo en la mañana que lo lleve a la iglesia. Y la calle está bastante como no muy fácil de transitar en una silla de ruedas. Entonces necesita que alguien vaya por él. Entonces estaba pensando en que hicieron un rol entre los hermanos de la iglesia para todos los domingos que alguien vaya y lo recoja y alguien lo regrese a su casa. Entonces, servir a otros, que otras personas que no pueden, hay mujeres ancianas que luego no tienen un medio de transporte, tal vez es una buena oportunidad de estar pendiente de esas mujeres, de esas familias, para pasar por ellas, decirle, oye, paso por ti para la iglesia. Muchas veces no somos conscientes de eso, nosotros llegamos y nos vamos como si nada, ¿no? Pero podemos ser intencionales en servir a otros para ser recordadas de que nuestras vidas no se tratan de nosotras. Otra cosa que también compartía con mi esposo en cuanto a esto, y él me hablaba de la oración. ¿Qué tanto oramos? En las mañanas, cuando despertamos, antes de dormir y por los alimentos, ¿o qué tan intencionales somos en nuestra vida de oración? Y algo que siempre mi esposo me ha repetido durante muchos años es que nosotros oramos no porque Dios necesita que oremos, no porque Él está necesitado de nuestras oraciones, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Y Él nos ha regalado este gran regalo de la oración, ahora sí valga la redundancia. Nos dio este regalo de la oración para poder estar cerca de Él, ¿no? Para poder hablar con Él. Entonces, la oración es otra forma de mantenernos conscientes de que nuestra vida no se trata de nosotras. Otra cosa también, Moni, es ser parte de las actividades de la iglesia entre semana. En nuestro caso, tenemos grupos pequeños los viernes en la noche, tarde en la noche, a las 7:30 de la noche. Nosotros por los niños estamos acostumbrados a dormir temprano. Pero entonces llegamos aquí a la ciudad de Monterrey y toda la vida de actividades de la iglesia es nocturno porque las personas están trabajando y se desocupan tarde y el tráfico, entonces es tarde en la noche. Y muchos viernes hemos estado cansados y decir, ay, otra vez tenemos grupo pequeño. Pero entonces cuando vamos, terminamos animados porque fuimos con otros hermanos y fuimos exhortados, estuvimos estudiando la palabra de Dios. Entonces, ser parte de las actividades de la iglesia quita el reflector de ti
te ayuda a mantenerte consciente de que tu vida no es solo acerca de ti, de tu comodidad un viernes por la noche, que lo único que quieres es llegar a tu casa y acostarte. Ser parte de las actividades de la iglesia es bueno para nuestras almas. Uh-huh. Y otra más en la que pensaba es las oportunidades de evangelismo. Hay muchas veces... concurrimos a madres, por ejemplo, al final cuando recoges a los niños de la escuela, o si siempre vas a la misma tienda que está por tu casa cerca y ves a la misma persona, esta es otra oportunidad de evangelismo, ¿no? De hecho, nosotros como familia procuramos concurrir los mismos lugares, por ejemplo, para supermercado, o si vamos a una tienda cerca, tenemos aquí una farmacia, vamos siempre a la misma farmacia o siempre al mismo Oxxo. Y como vemos a las mismas personas, tratamos de aprendernos sus nombres y ser intencionales con ellos. Uh-huh. Y esto te recuerda nuevamente que tu vida no se trata de ti. Sí. Y todas estas cosas que te menciono, Moni, son premeditadas. Debemos buscar conscientemente tener un estilo de vida que esté centrado en Cristo, porque estas cosas no se dan naturalmente. Uh-huh. La oración, el evangelismo, ser parte de los grupos pequeños, servir a otros no se dan naturalmente. Son cosas que debemos ser intencionales en tener hábitos que hagan los deseos de nuestra carne a un lado y que quiten el reflector de nosotras para entonces servir a los demás. Así es, Debbie. Y es tanto nuestro egocentrismo que no nos damos cuenta, que te escucho y digo, claro, estas son las cosas que tenemos que hacer. O sea, somos hijos de Dios, se supone que debemos hacer eso. Se espera. Uh-huh. Ajá. Pero es tanto el egocentrismo que hay en nuestra vida que no nos damos cuenta que nos cuesta hacer todo eso. Por eso tenemos que ser intencionales y morir a nosotros mismos para poder decir, Señor, necesito hacer eso. Ayúdame, dame la fuerza, dame el deseo, el anhelo y mortificar nuestra carne para poder hacerlo. Porque eso es lo que le agrada a Dios y eso es lo que le da el reflector a Él, ¿no? Entonces, Amén. Este es como un cambio de chip, ¿no? Como un cambio de mentalidad, porque realmente es así. Cambia por completo nuestra perspectiva cuando dejamos de medirnos a nosotras mismas para comenzar a servir, ¿no es así? A los demás. Sí, quitamos los ojos de nosotras mismas, dejamos de centrarnos en nosotras mismas y empezamos a pensar en las necesidades de los demás. Y nosotros empezamos a inclinar, usábamos esta ilustración, ¿no? De la taza medidora. Cuando la tienes plana, te estás fijando, ¿no? Y ves los de los demás y la comparas. Pero cuando la inclinas, ya las líneas de medir no importan. Uh-huh. Y en lugar de tenerla en reposo y comenzar a comparar, podemos inclinar esa taza y dar a otros de lo que Dios mismo nos ha dado. Para ir cerrando, como tú decías, Moni, desde hace 10 minutos, no, mentira. Para ir cerrando, yo quiero leer nuevamente, compartir con ustedes algo que dice Shannon en el libro. Y ella dice, cuando inclino mi taza medidora, mis diferencias adquieren un nuevo propósito. En lugar de tener el impulso de llenarme o vaciarme de mi ego, de repente mis diferencias me ofrecen un medio único de servir a otros con generosidad. Al compararme con alguien, digo, ¿cómo puedo suplir la necesidad de ella? ¿O cómo usará Dios los dones de esa mujer para ayudarme a crecer? Es diferente, cambia la perspectiva. Y entonces ya no nos vemos a nosotras mismas. Por lo tanto, nuestro ego disminuye y nuestro amor por nuestro prójimo crece y nuestro interés por bendecir a nuestro prójimo crece. Y el Señor nos ayude a ser así, Moni. Amén. Así es, que el Señor nos ayude. Amén. Pues bueno, hermanas, hemos llegado al final de Arraigadas y no queremos terminar sin antes dejarles la verdad bíblica del día de hoy, porque no es nuestra, es de la palabra de Dios, que está en Juan capítulo 3, versículo 30, que dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Amén. Así que pensemos en esto, meditemos en esto. El libro que les queremos recomendar, nuestro recurso de esta semana y de esta serie es el libro de Shannon Popkin, No te compares. Y quiero aprovechar para invitarlas también, porque en este verano, en el mes de julio, tendremos 3 talleres en línea. Entonces
pueden ir por favor ahí a la página de internet. Se las vamos a dejar como quiera aquí en la descripción del video para que ustedes puedan ir y puedan ver de qué son los talleres y tal vez invitar también a otras hermanas para que puedan participar. Así que sí. Ya para terminar, ahora sí, Debbie, ¿podrías por favor dirigirnos en oración y orar para que el Señor nos ayude a disminuir y que Él crezca? Amén. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir juntas con nuestras hermanas. Ser recordadas, Señor, de verdades tan importantes que necesitamos tener en cuenta en nuestro caminar contigo. Reconocemos, Padre, que nos cuesta quitar los ojos de nosotras mismas, nos cuesta hacer a un lado nuestro ego, nos cuesta preocuparnos por nuestro prójimo. Estas cosas naturalmente, a causa de la naturaleza caída, Señor, no se nos dan fácilmente y es fácil para nosotras caer en los deseos de nuestro corazón, de nuestra carne, Señor. Pero entendemos por la hermosa verdad que tenemos en tu palabra que esto no es lo que se espera de nosotras, Señor. Somos tu imagen y el propósito de una imagen es reflejar algo y nosotros como criaturas tuyas creadas a tu imagen debemos reflejarte a ti, Señor. Es mi oración, Padre, que esta verdad pueda ser central en nuestras vidas, pueda transformar nuestras mentes y corazones para que sea cierta en nosotras. Que tu palabra, Señor, siga abundando en nuestros corazones para que entonces podamos ponerla por obra, Señor, y ser de bendición para las personas dentro de nuestra iglesia local, ser de bendición para nuestras familias, ser de bendición para nuestros vecinos, porque es para tu gloria y ese debe de ser nuestro deseo, Señor, reflejarte a ti en todo lo que hacemos. En tus manos estamos, Señor. Sé tú glorificado en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues gracias, Debbie, por haber estado aquí el día de hoy. Fue un gusto, hermanas, estar con ustedes también. Las esperamos, si el Señor lo permite, la próxima semana para continuar con este tema. Así que no se lo pierdan. Amén. Bendiciones. Bye.